El arte es una especie de sobrevida, una vida extra, una vida aparte, un mundo aparte, no tiene nada que ver con la vida real. Y esa ventana a ese otro mundo es un mundo que tú inventas e imaginas como tú lo quisieras ver, ¿no? En mi caso hay un mundo donde las cosas son como son, ¿no? Sin máscaras, o sea, con máscaras caídas, donde la necesidad que marca la condición humana se muestra claramente y sin tapujos, ¿no? Eso sería, en todo caso, el mundo posible. Tal vez la pintura sería un arte donde, a diferencia de la literatura, donde las historias deben terminar como deben terminar, en la pintura tiene que estar, la imagen tiene que estar como y dónde tiene que estar, ¿no? Entonces la escenificación perfecta sería la obra maestra, ¿no? Y digo, yo busco eso, ¿no? Escogí ser mexicano en un punto donde tuve que escoger ser mexicano, es una cosa que marcó mi biografía. He vivido toda mi vida adulta en México, entonces de entrada lo que yo veo y lo que habito es esa mexicanidad, ¿no? Y la mexicanidad también tiene este componente de una identidad fracturada, que es la identidad artística finalmente, la identidad que se cuestiona a sí misma. Lo mío es una contribución enteramente personal y sui generis, de remitologizar y resimbolizar los esquemas y las razones, los fondos y las raíces de esa búsqueda, que a todos nos atañe. Para mí los 400 pueblos fue una sorpresa en el sentido de que fue evidenciar lo que se ha mantenido oculto durante siglos, ¿no? O sea, ¿cuál fue el cuerpo? ¿Cuál fue el individuo, cuál fue el físico que hizo la Revolución Mexicana, que luchó la guerra de independencia, que hizo la guerra cristera, que tiene una lucha social, que vive oculto abajo del glamour y que vive oculto abajo de la imagen que México quiere dar hacia sí mismo y al extranjero? ¿En dónde reside la tierra donde estamos pisando? Y de alguna forma esos cuerpos son esa tierra. O sea, tiene que ver con la recuperación de un físico que está conectado directamente a una eternalidad, ¿no? Y bueno, eso es una cosa enteramente subjetiva y enteramente emocional y a la vez enteramente cotidiana, ¿no? Yo no manejo ironía, yo siento que la ironía es un proceso donde uno maneja un sentido del humor basado en la superioridad o en el burlarse de las cosas o de las acciones de alguien o de algo, y creo que mi trabajo es bastante exento de ironía. Lo que sí hay es como un sentido del humor chocarrero, si podemos llamarlo de esa forma. Es juguetón, o sea, estoy jugando con el hecho que las cosas se parecen a otras, con que aluden a otras, con que yo puedo construir una serie de alusiones donde en todo caso la ironía no va hacia los sujetos de mi representación, sino a lo que no estoy representando. Entonces ahí podría ser una especie de ironía por omisión. El motor de la vida y también del arte, aunque son cosas completamente opuestas, es el mismo motor, es la libido. Creo que la necesidad de persistir, la necesidad de sobrevivir, esa es la que marca la pauta para todas las acciones humanas. La sexualidad no como una anécdota, sino como un elemento más de significación, como un elemento incluso metafórico o simbólico de acercamientos, de encuentros, de fusiones entre diversas fuerzas en las alegorías o en las metáforas que hago en mi pintura. Yo no considero que el trabajo de un artista sea el de un comentarista, que es justamente como se ve el artista en la actualidad, ¿no? Un ser apocado, comido por la realidad, un poco impotente de crear y sin embargo muy necesitado de documentar o de mostrar lo que está pasando como algo más fuerte que él. Como que no tiene derecho a hablar por sí mismo de una forma creativa, de una forma imaginativa. Y creo que, bueno, una de mis luchas en mi trabajo artístico ha sido romper ese esquema y sacar adelante algo que siempre ha estado en mí, o sea, la fe absoluta en la ficción, ¿no?
cuando hablo de México hablo desde una ficción y se tiene que entender así, o sea, se tiene que hablar no desde la crítica social o la antropológica o sociológica o política, sino desde una ficción artística, una ficción creativa, en la cual yo soy un personaje central al ser el espectador de todos los cuadros, digamos el voyeur de todos los cuadros, ¿no? Meramente es una cuestión de temperamento y a partir de cierta madurez personal, también un poco porque me di cuenta de la amplitud del código, de la amplitud del código que la pintura permite manejar, el código lingüístico. Creo que de las artes visuales es el lenguaje con un código que puede entender cualquier persona en Occidente, que probablemente puede entender una persona que no sepa leer, que no sepa escribir, ¿no? Una persona analfabeta puede entender perfectamente el código de la pintura. Es un código que está en nuestros genes, está en nuestra sangre, está en todas nuestras manifestaciones culturales, ¿no? Mi sello personal y mi uso es recuperar al máximo todas las capacidades de la pintura como herramienta y usarlas al máximo. Y eso es una cosa que se hace muy poco en la actualidad. Está la importancia que le doy yo al decir las cosas, que incluso el uso técnico de la pintura lo hago a un lado. En todo caso, soy uno de los pocos artistas que es capaz, o se ha dado, pocos pintores, digamos, que ha sido capaz de dejar a un lado la pintura como tema principal de su pintura y enfatizar las cosas que están pasando dentro de ella. Me gusta pensar en el artista que quiere crear un mundo sin vergüenza, sin pena, y eso implica ser un desvergonzado, literalmente. O sea, crear un mundo donde hay una serie de reglas que operan dentro de ese propio mundo sin referirse a las del mundo real en el que vivimos día con día. Para mí ese es el gran logro artístico, y eso lo hacen unos cuantos artistas a nivel histórico, ¿no? Mi trabajo tiene una dualidad, es un trabajo que es visualmente muy atractivo y a la vez discursivamente es muy inquietante, ¿no? Y esa contradicción a la gente la saca mucho de quicio, ¿no? Porque no estamos acostumbrados precisamente a ver eso. Buena pintura tocando temas que pueden ser considerados inapropiados. A mí, te voy a decir una cosa, lo hago para mí, porque yo toda mi vida que vi durante toda mi infancia y mi juventud, vi arte, pintura, gran pintura, siempre soñaba con otros cuadros, ¿no? O sea, ¿qué hubiera hecho si hubiera pintado esto? O sea, con total perversidad y total libertad, ¿no? Y una perversidad y una libertad que con los años se han ido acentuando en términos morales. O sea, yo creo que ser un artista implica desconstruirte a ti mismo y convertirte eventualmente en una verdadera bestia, ¿no?